Bueno, arranco, me escuchan bien por las dudas, dicen cualquier cosa. Primero que nada, gracias por la invitación. Entiendo también como estudiante de la facultad, particularmente de Ciencias Económicas, que este tipo de herramientas que hoy nos están demandando un montón en el mercado son, nada, desde la facultad no tenemos una respuesta, una formación que nos permita acompañarlo y justamente dar respuestas a demandas que nos vienen desde el mercado laboral, y creo que este tipo de encuentros está bueno por lo menos como para introducirnos y para empezar a problematizar o decir, bueno, cosas que hay que tener en cuenta. Para comenzar, digamos, de una manera, voy a compartir una pequeña presentación. Como dijo Cami, yo vengo más de las ramas de las ciencias económicas, no vengo desde la informática, pero nada, tuve la suerte de estar en pandemia y sé que se me ocurre empezar a hacer un curso de SQL, de ahí a empezar a problematizarlo junto con lo que es mi carrera, y de una cosa lleva a la otra, terminé, no sé si están viendo ahí la pantalla por las dudas. Sí, Nico, se ve perfecto. Joya, nada, terminé aprendiendo una herramienta que me di cuenta que era muy útil para mi carrera y que incluso no estaba muy utilizada, muy enseñada, y ni siquiera se encontraba un vínculo con ella. Lo que también incluso me llevó a involucrarme de tal manera de poder ser tutor en distintos cursos de lo que es análisis de datos, tanto en SQL como en Excel. Y me dio una mirada mucho más, si se quiere, interdisciplinar a lo que estamos acostumbrados, si se quiere, en los cursos de SQL. Entonces mi rol acá básicamente viene a ser un poco de una persona que usa SQL no siendo informático, sino viniendo de una rama completamente distinta. Y para no robarle tanto tiempo a Steffi, que creo que va a ser lo más también enriquecedor del tema del SQL, yo venía a plantear algunas cosas a tener en cuenta cuando trabajemos con análisis de datos, porque son cosas que yo fui viendo, tanto en mi experiencia personal, porque por ejemplo yo mi tesis la realicé usando SQL, como cuando estuve enseñando los distintos cursos en los que estuve, siendo parte. Entonces, me fui preguntando algunas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con análisis de datos, mucho más allá del SQL, sobre todo en lo que refiere a cuál es la fuente de la información, si entendemos del tema que estamos intentando analizar y procesar los datos, qué información esperamos encontrar, y qué motor de búsqueda, de procesamiento vamos a utilizar. El Excel, el SQL, el R, el Stata. Y esto lo digo en clave de que cada motor de procesamiento tiene sus distintas particularidades, tiene sus distintos conocimientos básicos que hay que tener. El Excel es el más sencillo de manejar, ya los otros requieren otro tipo de conocimiento, un lenguaje distinto, una interfaz que a veces no estamos muy acostumbrados quienes no venimos de la rama de las ciencias de la informática, y que a veces tenemos que entrar en un análisis costo-beneficio y decir, bueno, esta información que yo estoy buscando, ¿la puedo obtener con un Excel o sí necesito un SQL? Y en esto lo voy a problematizar llevando un ejemplo mío. Yo cuando a mí me tocó realizar mi tesina, una de las tablas con las que estaba trabajando tenía 10 millones de filas. Para que nos demos una idea, no hay forma de que el Excel soporte esa cantidad de filas registro, porque soporta hasta más o menos 300.000 y ya desde ahí empieza a andar mal. Entonces, en ese caso sí, obviamente no me quedó otra que empezar a pasar al SQL, obviamente aplicar todos los conocimientos que ya tenía desde ahí para un objetivo completamente distinto y que nunca se me hubiese ocurrido en la vida de que yo iba a terminar utilizando SQL, que lo aprendí en pandemia, para poder realizar mi tesina de grado. Como para que nos demos una idea de que a veces esos conocimientos que vamos obteniendo de pequeños cursos que hacemos funcionan en nuestra vida profesional de un montón de maneras. Incluso, puede ser el estudio como puede ser los distintos laburos que tengamos. Entonces me puse a pensar qué cosas había que tener en cuenta. En ello, la fuente de nuestra información, qué tablas tenemos, qué columnas tenemos, qué significa cada columna, cómo fue medida, qué significa cada fila, si la fila representa un individuo, si representa una porción de individuos, si representa una población en particular, cómo puedo sacar conclusiones a partir de ello. Y en esto, no está de más decirlo, generalmente cuando trabajamos con distintas tablas o fuentes de información vamos a tener lo que se llaman
como un índice donde cuentan, bueno, qué significa cada campo, qué dimensiones puedo tener. En el ejemplo más común que se suele utilizar es el género, si es uno, si es varón, si es dos, si es mujer, si es tres, si es otro. Todo lo que nos vamos a ir encontrando cuando nosotros empecemos a analizar las distintas tablas que tengamos y decir, bueno, los datos que yo tengo generalmente son numéricos, alfanuméricos, algo significan, pero necesito que en algún lado pueda tener la explicación de qué son esos códigos que voy viendo. También tener en cuenta que hay que trabajar interdisciplinarmente, porque más allá de que nosotros sepamos utilizar la herramienta que vayamos a utilizar como procesamiento de datos, o vengamos de las ciencias económicas, siempre algún tipo de información que queramos obtener, vamos a necesitar cruzarla con distintos tipos de conocimiento. Porque si no, de otra manera, la información que podamos llegar a tener, sí, va a ser algo, pero ¿para qué lo vamos a querer utilizar? Y si de verdad esa información tiene sentido o no tiene sentido, y vamos a tener que ir a una persona que justamente esté especializada en ese tipo de información con la que estemos trabajando. Tener un objetivo claro, y en esto lo digo en clave de trabajar con datos, uno se encuentra con un mar de datos, con un mar de cosas, decir, bueno, acá hay un montón de información que puedo llegar a obtener. Y cuando uno se pone a cruzar variables, cuando se pone a buscar, cuando empieza a seleccionar y cuando empieza a hacer distintos trabajos de procesamiento, se da cuenta que puede estar horas y horas para capaz una información que de verdad no tiene mucho sentido y que quizás me rompí la cabeza pensándolo, trabajándolo, y no tuvo sentido. Y me terminé perdiendo en lo que se llama un mar de datos, un mar de información innecesaria. Entonces siempre tener muy claro hacia dónde queremos llegar. Y en esto, finalmente, es lo que también se usa mucho a la hora de procesar datos, es lo que algunos conocerán como el storytelling, que es saber contar una historia. Nosotros generalmente, los que no venimos de las ramas de las ciencias de la informática, cuando empezamos a trabajar con datos no lo buscamos hacer de una manera profesional, es decir, no buscamos procesar 100 millones de distintas filas o registros para obtener un número, sino que más bien nos contratan para trabajar con esa información, pero para decir, bueno, ¿qué ves vos acá? ¿Qué encontrás acá? ¿Qué esperamos encontrar? ¿Qué estás viendo de esta información? Y para eso, básicamente se usa lo que se llama el storytelling, que requiere básicamente que nosotros conozcamos de dónde vienen los datos, qué significan, cómo fueron medidos, cómo se registraron, lo registró una persona, lo registró una máquina, se registró con algún tipo de documento que justamente permite que se registre ese registro. ¿Sabe qué significa cada indicador? Un número por sí solo termina siendo un número, pero ahora si ese número es un promedio adentro de un contexto en particular, bueno, ya es otra cuestión mucho más diferente. Y después, también a tener en cuenta que a partir de todo ese tipo de información que nosotros vayamos obteniendo, tenemos que también ser propositivos, es decir, bueno, yo tengo esto, encontré esto, los datos me están dando este tipo de información. ¿Qué voy a hacer yo con eso? ¿Hay una situación problemática? ¿Hay algo que se puede mejorar? ¿O me puede servir sí como un indicador de seguimiento? Bueno, propongamos, elaboremos esa respuesta, y si no, en todo caso, si no encontramos una situación problemática, porque no siempre tiene que haber un problema, siempre revisemos la fidelidad de la forma en la que estamos midiendo o procesando nuestra información, en clave más bien de retroalimentación para justamente, nada, que no se nos esté pasando ningún tema. Y finalmente, no menos importante, saber expresar las conclusiones de lo que estamos buscando. Y en esto, nada, cuando estaba trabajando generalmente en los cursos, los chicos te traen un extracto de lo que es el SQL, un TXT, un archivo de texto. Y uno ve ese archivo plano con tal cosa, tal conclusión, y decir, sí, bueno, pero no me sirve de mucho, no sé. Valores 100.000, mujeres 50.000. ¿Qué me querés decir con esto? Porque es una línea, o sea, no hay mucho para explicar. En cambio, si nosotros vamos a estar trabajando tanto para el sector público como para el sector privado, siempre es bueno decir, bueno, ¿cómo voy a presentar esa información? Si la voy a presentar con un gráfico, si voy a incluir lo que se llama indicadores de referencia o KPIs, tener en cuenta, sobre todo los que venimos de las ciencias económicas, que vamos a tener que trabajar mucho con herramientas de estadística, quizás no estamos tan acostumbrados,
pero justamente es lo que enriquece, porque si no nos quedamos a veces con esa información, ese número solo, y ¿qué estoy queriendo decir con ello? Y hay que ir mucho más allá. Y en esto, también como para ir cerrando y darle un poco de espacio a Steffi, nada, me parece que cuando se está hablando mucho del análisis de datos en general, y el SQL en particular, sobre todo cuando la demandan mucho los distintos empleadores, hay como una suerte de, no sé si llamarle ansiedad, de decir, bueno, yo quiero una persona que sepa SQL, que sepa Data Analytics. Pero en realidad una vez que lo tienen, no saben para qué lo quieren, porque tranquilamente lo que nos están demandando o lo que quieren que hagamos con ello, lo puede hacer una persona que maneja Excel medianamente bien. Entonces digo, las propias empresas a veces ni siquiera tienen muy en claro para qué quieren una persona que sepa R, que sepa SQL. Y es ahí muchas veces nuestro rol nos toca decir, bueno, somos una persona que viene de una formación por fuera de la informática y sé SQL, por lo menos en términos básicos. Bueno, ¿cómo puedo yo aportar a este organismo estatal o a esta empresa mis conocimientos y si es necesario aplicar un programa como el SQL o si puedo perfeccionar una base de datos en Excel que nos permita a todos, bueno, trabajar sobre distintas problemáticas y abordar las distintas soluciones que puedan llegarse a encontrar. Así que nada, le voy a dar un poco el paso a Steffi, pero comentarles también de que las herramientas de análisis de datos trascienden a lo que es el SQL. El Excel es una muy buena herramienta, es una herramienta que incluso nos permite, en términos básicos, empezar a trabajar y conocer un montón, y que es una buena introducción para después pasar a lo que es el SQL, donde ya manejamos un volumen de información bastante más gigantesco y que, bueno, nos lleva a que necesariamente tengamos que trabajar con programas, si se quiere, más poderosos que el simple Excel. Así que, bueno, le voy a dar un poco el paso a Steffi y cualquier cosa lo vamos charlando, profundizando desde los distintos abordajes que se pueden tomar. Bueno, gracias Nico. Gracias también a la invitación al MNR y a bueno, todos ustedes que se han sumado y que están interesados e interesadas en conocer un poco más sobre esto que vamos a estar charlando hoy. Mi intención, como lo comentaba Cami al principio, bueno, yo vengo del palo de la informática, así que lógicamente mi expertise pasa por ahí, quizás por el uso de la herramienta SQL una, también otras, pero sí mi intención es que presentar la herramienta de una forma lo más clara posible para que cualquiera de ustedes pueda comprender conceptualmente cómo funciona y de qué se trata un poco todo esto. Obviamente lo vamos a trabajar de manera muy introductoria para buscar ese objetivo y no es la intención que nos convirtamos en expertos o expertas en SQL, sino empezar a entenderlo para con esta base poder obviamente después seguir aprendiendo a quienes les interese. En primer lugar, ¿qué es SQL? SQL es un lenguaje de consulta estructurado por su acrónimo en inglés. Es eso, lenguaje de consulta estructurado. Tiene dos grandes partes, una que tiene que ver más con la consulta de información y de datos, que es en lo que nos vamos a centrar nosotros hoy, que es la parte justamente más relacionada con esto con información que tengo, consultarla, hacer distintos tipos de consulta, hacer distintos tipos de hipótesis y comprobarlas, obtener resultados, poder presentarlos, etcétera, etcétera, relacionarlos con otros datos que tengo. Pero también hay una parte que tiene que ver con la creación de las bases de datos, con la creación de las tablas, con la seguridad de esas tablas y cómo se relacionan unas con otras, que bueno, no es la parte que vamos a ver nosotros, porque es usualmente de la que se encarga más en general, salvo que estén en algún tipo de desarrollo más propio, más personal, en el cual se estén haciendo cargo de todo el proceso, pero si no es la parte que en general se encarga así la gente de sistemas o que tiene una expertise más concreta en el ámbito de la informática. Habiendo dicho eso, también una cosa que quiero recalcar, que
me parece que Nico lo dejó bastante claro, pero quiero reforzarlo porque realmente en la práctica es así. Yo, bueno, como les decía, vengo y conozco la herramienta. Ahora, yo puedo saber usar muy bien la herramienta, puedo saber todo de SQL, puedo ser la persona que más sabe de SQL y hacer cualquier cosa con SQL. Ahora, para el análisis de datos, a mí, si yo no entiendo los datos con los que estoy trabajando, si yo no manejo determinados conceptos, determinadas ideas, determinadas relaciones entre la información, la verdad es que no me va a servir de mucho mi conocimiento en SQL. Por eso, yo tengo la particularidad de que en mi trabajo trabajamos en la empresa con bancos, con algunas billeteras digitales también. Entonces, obviamente, a partir de ahí una va conociendo, en mi caso, más de todo ese palo, de lo económico, de distintos conceptos y demás. Pero también es cierto que como es una cuestión diferencial para mí, si yo sé entender cómo funcionan algunas cosas, para qué sirve tal información, qué puedo hacer con esa información, en términos conceptuales, es decir, bueno, que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero ¿qué es un crédito? ¿Qué es un débito? ¿Cuál es un movimiento de crédito? ¿Cuál es un movimiento de débito? Que puede parecer algo muy sencillo y quizás para muchos de ustedes una cosa como muy obvia y que manejan muy naturalmente, pero si yo que sé usar la herramienta y no sé eso, la verdad es que no voy a poder sacar conclusiones o usar la información usar los datos, para generar información que sea relevante para cualquier tipo de empresa, de situación en la que esté. Y también, como para mí eso sería un diferencial, el poder conocer determinados conceptos, para ustedes, sea si se desarrollan en el ámbito de las ciencias económicas, o bueno, también contaron que había gente de la Facu de Química, cada una en sus ámbitos de desarrollo. Si ustedes tienen algún conocimiento, así sea básico, pero para poder saber entender o para poder manejar una base de SQL en este caso, también se convierte en un elemento diferencial para ustedes que les va a permitir, obviamente, no solamente elegir a veces más el tipo de carrera que les gustaría llevar adelante, sino también para las carreras que ustedes ya tengan o las proyecciones de carrera o de profesiones que ustedes ya tengan, sí complementarlo con herramientas muy potentes y muy poderosas que les pueden servir muchísimo. Habiendo dicho eso, sí vamos a meternos ya un poquito más a ver algunas cosas prácticas. Un par de aclaraciones dichas de manera muy simple. SQL es, como decíamos, un lenguaje de consulta. Ahora, que nosotros estemos usando, o sea, un lenguaje no es sinónimo de un programa específico. Por ejemplo, ustedes ahora pueden estar conectados a este Meet desde un navegador, que un navegador puede ser Chrome, puede ser Firefox, puede ser Explorer, Edge o cualquier otro. Son distintos tipos de navegador, pero bueno, hay distintas maneras. Sucede una cosa similar con SQL. SQL es un lenguaje y después hay distintos motores de bases de datos y después programas para acceder a esas bases de datos que son distintos y que pueden funcionar o pueden, yo hoy voy a usar uno, pero existen otros también. Pero el SQL, mal que mal, es siempre lo mismo y funciona en todos lados igual porque es como un lenguaje, ¿no? Es como nosotros hablamos castellano. Bueno, hablamos castellano y nos podemos entender, estemos en Argentina o estemos en Uruguay o vayamos a España. Más allá de algunas particularidades, por supuesto, pero el lenguaje es el mismo. Una cosa similar sucede y pasa con SQL. También SQL, no sé si alguna ha trabajado o ha usado o ha estado en contacto con Access o algún otro tipo de software similar. Por ahí Access ha sido bastante usual, entonces lo pueden haber visto quizás hasta incluso en alguna materia. Bueno, Access, que es un programa también específico para uso de base de datos, también tiene su posibilidad de hacer consulta a la información a través de SQL. O sea que ahí también hay un uso concreto que pueden darle. Y obviamente SQL nos da muchas más potencialidades y mucho más posibilidades
que es lo que nos pueden otorgar herramientas como las planillas de cálculo, que obviamente, como muy bien decía Nico al principio, depende de cuál es el objetivo que nosotros estamos buscando y cuál es la información que nosotros estamos usando, puede ser muy válido y mejor que SQL, y en algunos otros casos nos puede servir contar con otro tipo de herramientas. Voy a compartir pantalla. Ahí ya se está viendo, si no me avisan. Pero bueno, como les comentaba, hay distintos programas, distintos motores de base de datos. Yo en este caso concreto, simplemente por una cuestión de que es el que tenía instalado en esta computadora que estoy usando, les voy a estar mostrando el uso con Microsoft SQL Server Management en este caso. Pero existen también otro tipo de motores de base de datos que quizás escucharon hablar, MySQL, Oracle, Postgre y otro tipo de motores. Esos suelen ser los más usuales, que a su vez cada uno de esos motores tiene como estos programitas desde los cuales nosotros vamos a poder ir haciendo las consultas de una manera muy gráfica y dando determinadas opciones y demás. Para todos los ejemplos y las cosas que les voy a ir mostrando hoy, yo estoy usando una base de datos de ejemplo que está acá, está en inglés, no está en castellano, pero bueno, es muy usual encontrar ejemplos con esta base porque está disponible de forma gratuita en internet, que se llama AdventureWorks, IBM. Que bueno, vamos a usar esa porque tiene muchas tablas y nos puede servir para muchas consultas. Quiero mostrarles primero cuál es eso que están viendo ahí, como está disponible gratuitamente la base de datos completa con todas las tablas para que ahora, por ejemplo, nosotros estemos aprendiendo, practicando y viendo. También está disponible esto que es el esquema de todas las tablas y la relación entre todas las tablas que tiene esta base de datos. Como ven, es una base de datos compleja que tiene mucha información, muchas tablas con diferentes esquemas, ventas, personas, producción, compras, recursos humanos, y después muchas tablas que se relacionan mucho entre cada una de ellas, entre distintos esquemas. Ven que hay muchas tablas y muchas flechas. Las flechas indican relaciones entre las tablas. Entonces, por ejemplo, si vamos a ver un poquito más de cerca, por ejemplo, la de recursos humanos, tiene una tabla que habla de los departamentos que hay en una empresa seguramente, los empleados, el historial de pago a los empleados, que está relacionado con los empleados. Acá se ve candidatos a algún trabajo y distintas cuestiones que van relacionando la información entre sí. Esto era más que nada para mostrarles cómo, en este caso, esta base de datos, pero también hay muchas que pueden usar ustedes o puedan llegar a conocer ustedes. La información es mucha y está toda conectada entre sí. Estamos hablando de tablas que tienen información y que tienen vinculaciones definidas entre ellas. Pero esto más como una cuestión de color, quizás para dar un pantallazo general. Ahora sí, vamos a meternos directamente a ver algunas cuestiones de SQL. Ahora ya agrando más la parte esta, que es en la que voy a ir a estar haciendo las consultas, creo que ahí se va a ver bien. Me parece que se ve mejor. Ustedes me avisan cualquier cosa y lo vamos midiendo. El primer modo muy fácil, muy sencillo, muy usual de consultar una tabla se hace de la siguiente manera. A ver, vamos a elegir una tabla. Fíjense que ahí, obviamente, el lenguaje, como sucede con todos los lenguajes de programación, lamentablemente, todas las palabras están en inglés y se tienen que escribir de esa manera. Ven que aparece en azul
esas palabras que aparecen en azul, es porque forman parte del lenguaje SQL y por lo tanto son interpretados como tal. Voy a correr esta consulta y fíjense que ahí obtuvimos un resultado, o sea, esto es una sentencia SQL con la cual estamos haciendo una consulta. Ahora detallamos bien qué significa cada una de esas partes, pero escribí una sentencia SQL, la corrí, la ejecuté y me devolvió acá un resultado brindándome la información que yo pedí. ¿Y qué es lo que dice esta sentencia? Bueno, el select, que es justamente, estamos indicando que vamos a indicarle al lenguaje que queremos seleccionar algo, determinada información. El asterisco es para indicar que me traiga todas las columnas, es decir, todas las columnas de, esto sería como un D, en este caso yo le indiqué una tabla determinada, que es la tabla person.person, que es la que vemos también aquí. Acá sí, en la base de datos, bueno, yo lo tengo en inglés, pero si no diría tablas. Acá puedo ver un listado de todas las tablas que están disponibles en esta base de datos, que son también las que veíamos anteriormente en el PDF, cómo existían y se relacionaban cada una entre sí. Pero bueno, elegimos esta porque sí, para empezar a verla, y vemos que acá entonces nos trae todas las filas y todas las columnas de la tabla persona. Entonces, la devolución que nos hace es de una forma muy clara, es como una tabla, no hay diferencia con eso, es muy similar, puede resultar a primera vista muy similar con una planilla de cálculo. Entonces tenemos la facilidad o la particularidad de que es un método de visualización al que estamos acostumbrados y no es muy distinto de eso. Y entonces, bueno, estos son los nombres de las columnas, todos estos son los nombres de las columnas, y cada una de las filas, que acá están numeradas, son un registro de la tabla. Ustedes, por favor, me van, si voy muy rápido, si quieren profundizar en algo más o quieren hacer una pregunta, la hacen en el chat. Nico seguro me la lee, o pueden hacerla ustedes levantando el micrófono, no hay problema con eso. Recuerden que la idea es que ustedes sean los que entiendan todo esto, así que sin ningún problema. Entonces, vamos con una... ¿Qué pasa si yo no quiero que me traiga todas las columnas de la tabla? Solamente me interesa, por ejemplo, que me traiga el primer nombre, el nombre del medio y el apellido. Quiero esas 3 columnas nomás, no quiero todas. Entonces eso se hace, en vez de poner un asterisco, vamos a escribir el nombre de las columnas que quiero que me traiga o me devuelva en la consulta. Como ven, también este tipo de programas nos ayuda mucho en lo que tiene que ver con el tipeo, va reconociendo de qué tabla estoy hablando y me va tirando las opciones de columnas que hay, entonces me facilita la escritura en ese sentido. Entonces, si yo ejecuto esta sentencia, ven, me devuelve solamente las columnas que yo le estoy indicando acá. Le pedí que me traiga first name, middle name y last name, entonces me trajo esas 3 columnas. Antes estábamos usando el asterisco para decirle todas y recién usamos los nombres específicos de las columnas que nosotros queríamos. ¿Qué otra cosa? Vamos a ver la tabla, a ver qué posibilidades nos da. Fíjense acá, por ejemplo, vemos que una de las columnas es person type, tipo de persona. Eso claramente en el negocio significará determinadas, esto es una sigla, obviamente, es como un código que seguramente tiene una significancia específica en el entorno de negocio en el que se esté trabajando. Pero supongamos que yo quiero, por ejemplo, saber cuáles son
todos los valores distintos que toma esta columna en esta tabla. Una especie de unique en Excel o en las planillas de cálculo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se usa escribiendo la palabra distinct y el nombre de la columna, en este caso person type. Y si yo ejecuto esta consulta, fíjense, me trae los registros únicos dentro de esa columna. Estos 6 registros son todas las opciones que están en esa columna, en esta tabla. Vamos a volver a ejecutarlo con todo, así lo vamos viendo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos hacer una consulta donde se cumpla determinada condición? Por ejemplo, yo estoy viendo acá, acá tenemos una columna que se llama promoción de email promotion, que tiene, podemos ver primero a ver cuáles son todos los distintos valores que toma esa columna. 0, 1 y 2. Podemos adivinar, podemos especular con el hecho de que si tiene un 0 es que nunca se le mandó un mail de promoción, unos que se le mandó una vez y 2 que se le mandó otra vez. Nosotros ahora estamos trabajando con una base de datos de ejemplo y que no conocemos y que nuestro objetivo en este caso está siendo aprender a usar la herramienta y no la información en particular o los datos en particular con los que estamos trabajando. Entonces nos permitimos este tipo de cosas, pero obviamente cuando uno está trabajando en un entorno real, con una base de datos real, y uno obviamente está buscando una información determinada y la interpretación de esos datos y de esa información y de esas tablas sí existe y sí está para que el uso de la herramienta sea útil y tenga un sentido, como decía Nico al principio. Pero bueno, supongamos entonces que queremos saber, queremos que nos devuelva los registros donde no se le haya mandado a la persona ningún mail. Entonces, cuando queremos aportar una condición a la consulta, vamos a usar la palabra where, donde, en inglés, y en este caso le vamos a decir que en la columna email promotion, en este caso, sea igual a 0. Entonces, si nosotros ejecutamos esta consulta, fíjense, nos devolvió, acá nos está diciendo, 11.158 filas, 11.158 registros, y todas tienen el 0 en email promotion. ¿Vieron? Todas. Como estamos usando el igual acá como comparador, también existen otro tipo de operadores. Supongamos que queremos todos los registros donde se le haya mandado al menos una vez. Bueno, ahí podemos hacer algo muy fácil. En vez de decirle que sea igual a 0, le decimos que sea mayor a 0. Entonces eso nos va a incluir todos los registros a los que se le mandó tanto una vez como a los que se le mandó 2 veces. Si yo corro esa consulta, fíjense, me trae 8.814 filas, registros, y como veo acá en email promotion, veo que son todas donde está 1 o 2, no las que tienen 0. Bueno, esta palabrita clave es la que nos permite otorgarle condiciones a las consultas que hagamos. ¿Qué pasa si yo quiero agregarle otra condición? Quiero no solamente que se le haya mandado al menos una vez el mail, sino quiero que sean los tipos de persona SP.
Bueno, ahí podemos usar otra palabra del lenguaje SQL, que es el AND, que sería como el I en castellano. Entonces le vamos a decir donde la columna email promotion sea mayor a 0 y person type sea igual a, y atención a esto, que estamos hablando, en este caso estábamos hablando de un número, entonces lo escribimos así directamente. Person type, lo que vemos acá, tiene una cadena de caracteres, entonces acá vamos a usar las comillas simples, no se usan comillas dobles, comillas simples, y le vamos a poner SP. Entonces, la consulta me va a devolver todos los registros y todas las filas que cumplan estas dos condiciones. Esta por una parte y esta por otra parte. Entonces, si yo la ejecuto, fíjense, hay poquitos registros que cumplen esas dos condiciones, 8. Entonces vemos que acá tiene 1 o 2 y en person type tiene SP. Ahora, Estefi, sí. te pregunta David si tenés que dejar sí o sí espacio entre cada uno de los comandos. Person type, espacio, igual, espacio. En estos casos, así, esto es absolutamente lo mismo. O sea, eso me funciona igual, lo ejecuto y me funciona igual. Sí, obviamente tiene que haber un espacio entre las distintas palabras para que fíjense, si yo acá borro este espacio, acá borro este espacio y acá me deja de reconocer el where como la palabra, como la cláusula where del SQL, porque considera que le estoy hablando del nombre de la tabla y no hay ninguna tabla que se llame de esa manera. Pero acá en esto, por ejemplo, en la condición así, no me hace ningún tipo de diferencia. Acá entre... Si yo hago eso, sí me da el error, pero si no, no hay mucha diferencia en eso. Ahora, ¿qué pasaría si yo, en vez de que cumplan las dos condiciones, quiero que cumpla una de las dos, al menos? Bueno, muy sencillo, en vez de escribir AND, escribo OR, que quiere decir O en castellano, ejecuto la consulta y ahí tengo muchas más tablas, tengo muchas más filas, muchos más registros, 8.200, 800. Y entonces, si yo voy revisando un poco, veo que esto me devuelve los registros donde email promotion sea igual a 0, por ejemplo acá veo, o donde person type sea SP. Entonces acá puedo encontrar casos en los cuales email promotion sea igual a 0, pero person type no sea SP o sí sea SP. Voy a encontrar de las dos. Es una condición o la otra. Pueden darse las dos juntas también, pero yo acá lo que les estoy especificando es que una o la otra. Y así podría ir creando las múltiples condiciones sin ningún tipo de límite. Yo quiero, bueno, además de que mail promotion sea 0, que person type sea SP y supongamos queremos también que, a ver si hay algo, bueno, supongamos que esta columna me devuelva cuando sea 277, por poner un ejemplo, cualquiera, pero podríamos hacer... vamos a ponerle otra. O que el middle name sea S. Entonces, en ese caso, lo que nos está haciendo es devolviendo donde se cumplan estas dos condiciones o donde se cumpla S. Después, el uso de los paréntesis, como sucede también en Excel, si trabajan o en cualquier planilla de cálculo, el uso de los paréntesis, o como sucede en matemática en cálculo, el uso de los paréntesis puede determinar un poco en mayor medida cómo queremos que se den esas condiciones. Por ejemplo, si yo pongo esto así, lo que le estoy diciendo es
que la condición es que email promotion sea 0 y que se dé alguna de estas dos. Si yo cambiase y pusiese así, por ejemplo, la sentencia se leería donde email promotion sea mayor que 0 y tipo de persona sea SP, o que el nombre del medio sea ese. O sea, estas dos juntas o esta sola, que era distinto a lo que pasaba antes, porque antes le estaba diciendo esta y esta o esta. Repito, eso es igual que como en matemáticas, como en cálculo, puede servir para ordenar más en qué tipo de orden queremos que se vayan evaluando las condiciones. Como existen los operadores de igual, vimos el mayor también, se imaginarán que existe el menor también, o el mayor o igual, o el menor o igual, y el distinto se escribe así. Así. Esto quiere decir distinto a 0 en este caso. Si yo la corro, me va a traer, en el efecto que trae o la consecuencia en este caso por cómo lo estamos usando es lo mismo que si yo pusiese mayor que 0, porque en este caso los otros valores son 1 y 2. Si yo tuviese, por ejemplo, no sé, tuviese valores negativos acá también en esta columna, algún registro tuviese un valor negativo, si yo pongo esto, no me los va a traer. Ahora, si yo pongo distinto de, sí me los traería porque simplemente está excluyendo al 0. Pero bueno, eso igual también que en planillas de cálculo o igual que en matemática, en los operadores menor, mayor o igual, mayor o igual, o distinto o igual en este caso. Vamos a irnos a otra tabla que nos dé, vamos a ver, vamos a usar la de persona no, a ver, vamos a ver la de recursos humanos que nos trae. Bien, ahí vemos, nos trae varias columnas, nos trae las horas de vacaciones que tiene, bueno, varias cosas nos trae. Nos sirve esta columna para mostrarles también otros dos condiciones o dos operadores y funciones que nos pueden servir. Supongamos en este caso que tenemos acá una columna que es horas de vacaciones y yo quiero que me traiga los empleados que tienen entre 40 y 70 horas, por ejemplo. En este caso, lo que podemos hacer, vamos a usar el web, vamos a poner la columna a la cual nos vamos a referir, horas de vacaciones, y le vamos a poner la palabra en inglés, between, que quiere decir entre, dijimos 20 y 60, 65 vamos a ponerlo. Entonces, esta consulta en lo que le estamos diciendo es que esta columna, horas de vacaciones, los registros que me traiga, esta columna tenga un valor entre 20 y 65. Si yo la corro, vamos a ver que me está trayendo todos valores que están entre ese rango, incluido el mínimo y el máximo. 20, por ejemplo, está acá. 65, no sé si habrá alguno específico que tenga 65, pero también acá, mira. Acá, 65. Cualquier valor entre este y este, incluidos ambos. Es muy útil, por ejemplo, en este caso, supongamos, nos dicen o nos piden, bueno, dame un listado de los empleados que tienen entre 20 y 65 horas de vacaciones porque vamos a hacer una campaña para intentar que se las tomen ahora porque lo que sea. Bueno, de esa manera nosotros podemos acceder
a ese tipo de información muy fácilmente. Ahora, supongamos, vamos a volver a usar la tabla que estábamos usando recién. Fíjense lo que voy a hacer ahora. Yo acá en esta pantalla de consultas, si yo ejecuto así directamente, lo que me va a hacer él es ejecutar las dos consultas de SQL, las dos sentencias de SQL, y me está mostrando acá, esta tabla acá es el resultado de esta, y esta tabla que veo acá abajo es el resultado de esta. Si yo solamente quiero que me muestre esta, que es lo que yo quiero en este caso, la selecciono y ahí pongo ejecutar o aprieto F5 y me va a traer solamente de esta consulta. Si yo dejo así sin seleccionar nada, me va a responder o me va a tomar todas las consultas que estén escritas. Pero bueno, supongamos que en este caso yo quiero no quiero quiero que me traiga los apellidos que empiezan con Sa, por ejemplo. No solamente quiero los Sánchez, quiero Salavaria y quiero todos los que empiecen con SA. Si yo no puedo usar esto así, porque eso solamente me va a devolver o me va a traer los que son, el apellido tienen exactamente, son iguales a SA. Si yo corro esto, no me va a traer ningún resultado. Ahora, yo no quiero eso, yo quiero los que empiezan con SA. Entonces, acá hay un operador que se usa, que no es el igual, que es otra palabra de SQL, like, L-I-K-E, y si le quiero poner que empieza con SA, voy a escribir entre comillas, porque estamos hablando de palabras, de caracteres, de cadena de caracteres, SA, y le voy a poner un signo de porcentaje para indicar que después siga lo que sea, pero que arranque con SA. Entonces, si yo corro esta consulta, la ejecuto, fíjense que me está devolviendo registros, 560 registros, donde los apellidos empiezan con SA. Vieron, acá me trae Isabela, Saxter, Sado, Sai, muchos Sai, Sánchez, bueno, todos empiezan con SA. Si yo quisiese que terminen con SA, haría esto, que tengan cualquier cosa, pero que terminen con SA. Si yo lo corro, terminan en SA. Todas terminan en SA. Y si yo lo que quisiese es que tengan SA en cualquier parte, se imaginarán que podemos hacer esto y que eso nos va a devolver todos los apellidos que tengan en alguna parte las letras juntas S y A. Y acá me trae, por ejemplo, lo pueden estar viendo, que tengan cualquier cosa adelante o que tengan cualquier cosa atrás, pero que tengan esas dos letras juntas. Este es un operador también muy usado, porque es muy usual que se hagan ese tipo de consultas, no, sobre todo cuando estamos hablando de palabras. No queremos solamente las que son exactamente igual a, sino las que cumplen determinada condición. Por ejemplo, si hubiese una columna que fuese dirección y queremos todas las direcciones que están en la calle Urquiza, bueno, no le podemos poner que sean igual a Urquiza porque solamente nos va a traer las que son Urquiza, pero usamos el operador like para ponerle Urquiza algo y bueno, eso nos lo va a devolver. Vieron que yo antes, un operador por ahí también que está bueno conocer, yo antes les mostré, usamos el operador AND y el operador OR para las consultas. Existe otro operador también que es
el no, que es como que no sea de tal manera, vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, vamos a dejar esto exactamente, vamos a ponerlo así, así. Son los que empiezan con SA, pero además de que empiecen con SA, el apellido, quiero que no sean, que el tipo de persona no sea IN. ¿Por qué? No sabemos por qué, simplemente queremos hacer esa consulta. Entonces acá voy a poner, como estoy hablando de dos condiciones, le voy a agregar el AND, como vimos antes. Y lo que le voy a poner es que person type not, esto no me acuerdo si me lo toma así el SQL Server, creo que sí. No, person type. Claro, es porque lo estamos usando con... Vamos a ver otro. Así. Vamos a usar... bueno, vamos a usar el de email promotion, más fácil. Para que no nos mezclemos. Person. Email. Todo el ejemplo, pero también es común, tiene el mismo uso que en planillas de cálculo, en las fórmulas que se usa el no o el not, dependiendo si están en español o en inglés, es para decirle que esta condición no se cumpla, o sea que esto no se dé. En este caso, como le estoy poniendo email promotion igual a 0, es decir, me trae las que no son 0. Es como para excluir lo que cumple esta condición. En general lo van a ver siempre con, o al menos siempre es más seguro usarlo así, con los paréntesis. Si yo en este caso se lo saco, no va a haber diferencias en lo que me estaba trayendo, pero cuando estamos usando más de una condición, si yo pusiese otra cosa, a veces puede quedar perdido o podemos perder el hilo de a qué lo está negando, si a todo o solamente a lo primero. Igual que como el Excel que usamos a veces, usamos el no y no entendemos por qué nos está trayendo mal y muchas veces se trata de los paréntesis. Bueno, en este caso igual. Acá como está escrito así, lo que me hace es considera esto así y aparte esto. Pero bueno, no tiene un uso distinto a como sucede en Excel, pero sí para que sepan que existe además como operador, porque también suele ser, si bien un poquito menos usual, porque hay otros modos de consulta para llegar al mismo resultado. Nosotros hicimos, por ejemplo, antes, si queríamos not email promotion igual a 0, es lo mismo que poner email promotion distinto de 0, ¿no? Como veíamos antes. Es para casos bastante particulares en los cuales terminamos usando el no. Pero bueno, sí, para que sepan que existe y que está. Dos temas más que me interesaría que sepan y que conozcan que existe. Uno muy sencillo, ¿qué pasa si yo quiero ordenar? Por ejemplo, muy fácil en este caso, queremos ordenar queremos que se ordene alfabéticamente, que los resultados que nos devuelva estén ordenados alfabéticamente. Eso lo podemos hacer muy simple con la cláusula que se escribe order by, y le ponemos el nombre de la columna por la cual queremos que se ordene. En este caso le vamos a poner por el apellido, por el last name. Si lo ponemos así, simplemente, y lo ejecutamos, nos lo va a ordenar de esta manera.
si nosotros queremos establecer, queremos decirle explícitamente, si queremos que sea de esta forma, por defecto, como vieron, lo hace ascendente, pero si no también se lo podemos indicar y ponerle des para que sea de manera descendente, al revés en este caso. O si quisiésemos, podemos ordenar por ejemplo, por una columna que tenga un número, email promotion. Le pongo des, va a empezar, primero me va a poner a todos los 2, después me va a poner a todos los 1 y después me va a poner a todos los ceros. Si no le pongo nada o si pongo ascendente, lo va a hacer de esa otra manera. Acá no nos está poniendo el 0 porque, claro, porque dejé esto puesto acá, ¿no? Ahí está. Pero bueno, otra cláusula muy utilizada para ordenar la manera en la cual queremos que nos devuelva los resultados. Después hay una serie de... No quiero marearlos mucho. Sí se los voy a comentar como para que lo sepan. Existen también por defecto en SQL alguna serie de funciones que nos permiten la opción de hacer determinadas cosas con los registros. Por ejemplo, si quisiésemos si quisiésemos contar cuántos registros hay que cumplen una condición, si quisiésemos sumar todos los valores de una columna, o sea, todos los registros, todos los valores que tiene una columna, en todos sus registros lo podríamos hacer. Existen muchas y varias, por ejemplo, si quiero hacer una suma de la columna email promotion, es decir, que va a estar sumando ceros y unos y dos, lo hago, esto sirve, yo hago esto, lo que hizo, ¿ven? Me devuelve acá un resultado, 12.584, fue fila por fila y fue sumando todos los valores que había en cada uno de los registros. En este caso no tiene mucho sentido, pero por ejemplo, si estoy en una de ventas y quiero sumar el valor de todas las ventas para decir, bueno, che, ¿cuánto facturé en tal periodo? Bueno, lo hago con esa función. Entonces podría poner acá, no sé. Esto no se los voy a explicar porque nos vamos a mezclar mucho y son otro tipo de cuestiones, pero también podría contar cuántos registros, y acá me devuelve también. Hay varias funciones bastante útiles de promedio, de piso, para redondear. Hay varias, todas muy útiles y que se usan de esa misma manera, o sea, muy simples y también muy similares a si usaron alguna vez planilla de cálculo, bueno, en ese mismo tipo de dinámica. Si les interesa conocer más, pueden googlear con un listadito y hay tutoriales muy lindos. Estoy pensando qué otra cosa muy útil. Bueno, vistas sí es una cosa que les voy a dejar a ustedes aprender si es que les interesa interiorizarse un poco más en el tema, porque queda un poco lejos de lo que podemos dar en un ratito. Si quieren una cosa que pueden ver también o que es usual ver, si yo hago esto, ejecuto, lo que estoy haciendo con este as es darle un nombre a la columna que me devuelve el resultado. En este caso yo lo único que estoy seleccionando de esa tabla es esto, contar todos los registros de email promotion, pero supongamos que nosotros quisiésemos, si estamos trabajando con una base de datos en inglés, pero quiero que los nombres de las columnas cuando me las devuelven me aparezca en castellano. Entonces le voy a poner, quiero seleccionar la columna last name, pero quiero que me la devuelva como apellido. Si yo hago esto, ¿vieron? Acá el nombre de la columna que me está presentando es una cuestión de visualización puramente, pero me los muestra como apellido.
¿Cómo era que tenía? Name. No me acuerdo cómo se llamaba la... sí. Name. Correcto. Es una cuestión, repito, de visualización en este caso, pero que bueno, es muy usual que pueden ver si se ponen a investigar un poquito más sobre SQL. Hay muchas cosas más, lo que vimos es simplemente lo más básico de SQL, lo más básico. Hay muchas cosas en las cuales se puede profundizar muchísimo más, hay muchas funciones más, se puede también generar determinado tipo de agrupamiento entre los registros que se devuelven, hay muchísimas cosas que se pueden hacer, hasta incluso se puede programar procedimientos almacenados en SQL, nos da muchas posibilidades, pero sí, como pueden haber visto, esto que es el corazón del SQL y de la consulta de datos, a simple vista, si uno lo mira así nomás, puede parecer chino básico, pero después uno se va interiorizando y nos vamos dando cuenta de que no es tanto y que realmente ustedes, más allá de que no se lleven bien con la computadora, no les interese nada la programación o lo que sea, pero es algo que pueden aprender, que pueden usar y que les puede servir mucho para sus profesiones, su desarrollo personal en cual sea la disciplina en la que están y en la que se vayan a desarrollar. Y realmente les puede ser un plus muy importante y que les dé muchas más posibilidades. Les repito, si a ustedes les interesa profundizar más, conocer más, pueden ir googleando, hay varios, como todo en internet, hay muchos tutoriales, hay muchos videos y todos muy útiles, pero sí mi intención era que con esto se vayan con esa sensación de, che, no es tan difícil. Obviamente se puede profundizar un montón, pero quizás para las cosas que ustedes puedan estar haciendo o que les puedan pedir o que puedan necesitar hacer o les pueda ser útil hacer, con esto básico ya quizás se pueden manejar de una manera mucho más amplia que la que puede hacerlo cualquier otra persona que no conoce el lenguaje. Y Nico lo mencionó al principio, con un Excel se pueden hacer un montón de cosas y hay momentos en los que las planillas de cálculo son la solución y no hay que buscar usar el SQL porque es más copado, porque parece más importante que usar una planilla de cálculo. Hay que analizar la situación y a veces las planillas de cálculo son la solución perfecta, porque las entiende todo el mundo, porque no estamos trabajando con muchísimos datos. Ahora, SQL entra en algunos otros momentos. Nosotros, por ejemplo, acá estamos trabajando con múltiples tablas, con miles y miles de registros adentro de cada una de esas tablas. Imagínense si todas estas tablas acá fuesen hojas distintas de una planilla de cálculo. Y si a su vez cada una de esas hojas tuviese miles y miles y miles, cientos de miles de filas. Seguramente han usado alguna planilla de cálculo y saben que eso sería un dolor de cabeza muy grande. Bueno, nosotros acá con SQL estuvimos haciendo consultas complejas, con condiciones, agrupando, ordenándolas, nos ha devuelto miles, decenas de miles de registros y no duró ni un segundo entre que apretábamos ejecutar y nos devolvía el resultado de lo que estábamos buscando. Entonces, bueno, realmente tiene algunas ventajas y nos permite determinadas cosas que una planilla de cálculo puede quedarse bastante corta. Pero bueno, eso por mi parte, no sé si alguna tiene alguna pregunta como más concreta o se quedó con alguna duda, ya sea tanto técnica del SQL en sí o más general, tanto para Nico como para mí, no hay ningún problema, tranquilos. Sí, desde ahí creo que capaz que vos conocés mejor algún canal en específico donde se puede profundizar un poco. Sí. Hay diferencias en si saben inglés o si no saben inglés. Pero lo que puedo hacer, conozco un par, lo que puedo hacer es, les armo un listadito
de 2 o 3, para tampoco confundirlos con múltiple información, pero armo 2 o 3 links, 2 o 3 en castellano, 2 o 3 en inglés, y se los paso última a los chicos ahí, Cami, si les parece, como para que puedan mandarle después a los chicos, porque sí, es verdad, hay muchos y muy buenos, pero el tema es que hay una sobrecarga de información que por ahí nos hace perdernos. Pero sí, armo eso y se los paso. Buenísimo, buenísimo, Steffi. Tanto el material que nos pases como este encuentro en particular, se los vamos a estar compartiendo, seguro en alguna carpetita de Drive, así lo pueden tener a mano. Y bueno, en primer lugar, agradecerles a ambos por el tiempo, por la claridad, por bajarnos un poco también a la realidad y a la práctica y al para qué nosotros como futuros profesionales nos sirve conocer estas herramientas y nos sirve ponerlas en práctica. Nico contaba ni más ni menos que la usó para armar su tesis. Creo que son datos súper útiles, conocer estas herramientas es importante hoy en día y sobre todo para nuestro futuro profesional. Así que muchas gracias por la claridad, por bajarlo a tierra. Comparto esto último que decías, Steffi, de, bueno, a veces la solución es un poco más simple y es ir a una hoja de cálculo. Pero bueno, muchas veces o en algunas situaciones nos encontramos con bases de datos mucho más amplias o los proyectos de investigación que estamos haciendo requieren de otras herramientas y conocer esto es fundamental. Así que bueno, vamos a armarle bien, ahí Steffi estuvo pasando un link, pero vamos a armarle bien información y material, así lo pueden tener a mano. Y algunos preguntaban si va a haber otro encuentro, si esto es todos los miércoles y demás, y no, la idea era hacerlo introductorio, tener este primer encuentro, pero creo que sí podría ser muy útil esto de girarles información como para que ustedes lo vayan teniendo a mano, para que vayan también manejando el programa, entrar, chumear, practicar, y después en función de eso seguro que tendremos próximas oportunidades para volver a encontrarnos y profundizar un poquito más en algo un poco más complejo. Pero bueno, por nuestra parte, por ahora eso. Ahí Martina preguntaba si podíamos pasar tablas para practicar. Hay varias bases de datos de práctica, incluso para distintas herramientas, así que seguro también se las podemos estar cargando. No sé si Steffi y Nico capaz tienen algunas en particular que pueden servir, pero se las podemos cargar en la misma carpeta, así pueden tener todo a mano. Ahí Steffi sigue tirando links, ya tenía todo preparado, pero sí, bueno, le centralizamos todo eso. Bueno, gracias entonces. Ahí esa que les compartí ahí es la que yo estaba usando recién, que obviamente la compartimos también en esa serie de links para que no se pierda acá, pero bueno, para los más manijas ahí ya están en el chat. Sí, también que es pura práctica, o sea, lo que Steffi introdujo, después ir y tropezarse y ir con el error y cambiar donde está el error y bueno, y así sucesivamente hasta que termina saliendo. Así que no enloquecerse a practicar.